Hi, I'm Luke Darracott and today we're talking about jamón. Most people when they think of Spain they think about food, and among that selection is Spanish ham. Many people have heard of Serrano ham, and Serrano ham is fine. Pick it up for a couple of euros from a local supermarket, eat it in front of the telly, no worries. There is another ham, the legendary Jamón Ibérico, made from these native, very well-loved pigs called the Iberian pigs. But before I open that and start stuffing it in my face, we should go back to the source and see where these little piggies come from. Hola. So we've come out to Alba de Tormes, where we've met Ramón, and he's going to take us around Don Ulpiano, which is it's a very small family-run farm. He's going to show us the pigs. And these guys do everything in-house. They have their own pigs, make the ham here, they do everything here. So we're going to have a little bit round. You can hear them. It stinks of what pigs stink of. Estos son habitaciones, ¿vale? En cada habitación hay 8 madres. Cada una con su calefacción, con su Hostia, qué bueno. Las primeras ventanas son los lechones, ven. Hostia. Que estos ya están en el campo, a ver, se meten ahí y duermen. Vale, venid por aquí. Bueno, esperaros, que voy a hacer una cosa, hombre. ¿Me tienen miedo? Hostia. Mira, desde ahí, ¿vale? Con 35-40 ya vienen aquí y estos ya se crían aquí, ahí duermen, entran ahí a comer y salen, ¿vale? Si el cerdo está muy alto, ¿vale? Y la pezuña es fina, quiere decir que el cerdo está campeado, que ha hecho deporte y todo. Pues esos son cerdos deportistas. Claro, luego el jamón será bueno. Eso es así. ¿Tendrá más grasa o Más infiltración? Vamos a ver, para hacer un buen producto ibérico, Luke, se necesitan 3 cosas. Una buena genética, que el animal haga bastante deporte y que el animal coma bien. Entonces, si tú controlas esas 3 partes, ¿vale? Al final el jamón sí o sí te va a salir bueno. Mira, te voy a poner un dato. Estos cochinos, ¿vale? Vienen comiendo entre 600-700 kilos de pienso durante 16 meses. Son de etiqueta verde. Una etiqueta blanca come 300-400 kilos y en 8 o 9 meses lo coge. Claro, esos meses de diferencia y esos kilos de diferencia por muchos animales es mucho dinero. Entonces hay gente que depende de cada uno en lo que esté enfocado, el tipo de cliente que tenga. Si esos, vamos a ver, si este cochino come 400 kilos más de pienso que uno de etiqueta blanca, al final el precio va a ser distinto al de etiqueta blanca y la calidad va a ser diferente. Lo que hacemos, en vez de variar la receta, metemos menos cochinos y vendemos menos jamones, pero no bajamos la calidad del pienso. Okay. Claro, es que es más importante. Tú tienes X dinero para invertir y si te sube la materia prima, sigues teniendo el mismo y tienes menos alimento porque tienes que pagarlo más caro, ¿no? Claro, pues la calidad sigue siendo... La calidad sigue siendo igual, lo que pasa que a los 3 años cuando salga a la calle a vender jamones tengo menos jamones, pero de la misma calidad que los de siempre. La nueva normativa, la del 2014 que entró, dice que para ser ibérico, el producto ibérico, ¿vale? La mamá tiene que ser 100% ibérica pura. Luego, en función de con quién lo cruces, el macho va a ser o 50%, o 75%, o 100%. Vale. Pero 50, 75 y 100% son ibéricos también. Pero siempre pasa porque la mamá sea 100%. Eso es impepinable. Eso, ahí no hay... Pues la madre tiene que ser la más pura de todo. Exacto. Vale. Las mujeres, como las mujeres. Como las mujeres.
¿Qué tenemos aquí? Cebada. Materia prima. Los distintos silos, los distintos donde se almacena hay cebada, trigo, maíz, soja, ¿vale? No hay. Sí, hay. Vale. Esto es el alimento, ¿vale? Para hacer el cebo de campo. Es un pienso muy graso, muy suave, que luego da pues que el jamón sepa de un tipo, de una manera u otra. Qué curioso. ¿no? Sí, ¿no? Es un buen look, chicos. Viene así, viene por aquí, pum, 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 y aquí hace los jamones, las paletas, separan las partes del cerdo, hacen los lomos, escogen los magros, ¿vale? Los jamones y las paletas pasan aquí. Esto es importante que lo grabes si quieres. Porque jamón es la pierna de atrás, ¿no? Sí. Y paleta de frente. El jamón y la paleta pasa aquí. Aquí se sala, es la fase de salado. Ahí hay jamones. ¿Por qué nos gusta este sistema de salado? Porque cada jamón, en función de su peso, coge la sal que le corresponde o no. En función del peso del jamón, tantos días como kilos pesa el jamón. Pues sí, son 8 kilos, 8 días en sal, ya está. Muy simple. El jamón, la paleta, trae mucha humedad del lavadero, de la sal. Esto es extraer la humedad del jamón, del chorizo, del lomo, de la pieza, ¿vale? Y aquí está 5 meses. Pero antes del secadero, tú si metes en secadero un jamón con humedad, se estropea. Entonces aquí lo que hace es que va saliendo la humedad. Va saliendo, hay un círculo de aire, pum, 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 y lo va sacando. La última fase, que aquí ya pues están los últimos, pues yo qué sé, 12, 20, 24 meses, ¿vale? Algo menos, ¿vale? Depende de las paletas. Las paletas están algo menos tiempo, ¿vale? Porque esto se cura todo natural. Esto todo va muy lento. So I'm here in Aracena on a rainy day, which is one of the main towns in one of the regions in Andalusia where they make the hams. There are 4 main regions: Los Pedroches, Dehesa de Extremadura, Jamón de Huelva and Guijuelo. And these are 4 DOs, which are the official ham regions. All the towns around here, stretching from Salamanca down to Sevilla and then into Portugal a bit, is the dehesa. This is this rolling countryside of holm oak trees, olives, little pools for the pigs to roam around in, and the shops are full of like ham, charcuterie places. You can't move signs saying selling ham. Seriously, if you're a vegetarian, you should not be in this area. Se hicieron 4 tipos diferentes de jamón ibérico: etiqueta blanca, etiqueta verde, etiqueta roja y etiqueta negra. La etiqueta blanca es la de más calidad, luego va la verde, luego la roja y luego la negra, ¿ok? ¿Qué significa la etiqueta blanca? Es un cerdo ibérico que pueden ser 100% ibéricos, 75% ibéricos y 50% ibéricos, ¿vale? Dependiendo de la raza del animal, y que están criados en granjas. Están en naves y los ganaderos los crían ahí, ¿ok? Y pueden ser 100% ibéricos, 75% ibéricos y 50% ibéricos. ¿Qué significa eso? Si son 100% ibéricos, significa que el papá del cerdito y la mamá del cerdito son puros ibéricos. 75 es que la mamá es pura ibérica, pero el papá es una mezcla entre ibérico y duroc. Y el 50% es que la mamá es ibérica 100%, pero el papá no es ibérico. La etiqueta verde, que se llama jamón de cebo de campo. La raza del animal puede ser 100%, 75% o 50% raza ibérica, pero la diferencia con el otro es que los animales están criados en el campo.
no comen bellota en la última parte de su vida, pero están comiendo en el campo, en libertad. Entonces pueden comer pasto, pueden comer hierba, pueden comer insectos, pueden comer lo que se vayan encontrando por el campo, ¿ok? Entonces la etiqueta roja es 75 o 50% raza ibérica y están alimentados con bellotas, únicamente con bellotas en la última parte de su vida, ¿ok? Y luego ya el de más calidad es el animal que es 100% ibérico, que significa que la mamá y el papá son puros ibéricos y están criados con bellotas en la última parte de su vida. So there you have it. Jamón, the back leg of a pig, chuck it in salt, hang it up. There's no mystery to it, but there is a certain magic to it. So come to Spain, order your Jamón Ibérico, de bellota if you can, and have a good time. As is tradition, if you like the video, please give it a thumbs up and a share, and if you want to see more content, please subscribe. But other than that, see you next time.